A ver, ahora sí. Muy buenas noches, ahora sí. Gracias a todos por estar acompañándonos. Estamos en este momento en la presencia del profesor Gerardo Herrera Corral, investigador y, por supuesto, doctor en física. Eh, Profesor, muy buenas noches. Gracias por estar acompañándonos en esta ocasión. Tengo que decir que él es doctor en ciencias, investigador y líder del equipo mexicano en el detector ALICE de iones pesados en el Gran Colisionador de Hadrones. Profesor, pues nuevamente reciba de nosotros la más cálida de las bienvenidas. Muchas gracias, Braulio. Encantado de estar aquí con ustedes como la semana pasada, el viernes pasado, pues me comentabas que habían quedado muchas preguntas abiertas, entonces aquí estamos de nuevo. Sí, profesor, le agradezco muchísimo de verdad por su paciencia y pues nos arrancamos en este momento. Bueno, profesor, quisiera preguntarle, ¿cuál es, a este punto, a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, cuál es la importancia de Albert Einstein para todas estas cuestiones que ustedes han estado tratando y descubriendo a estas alturas? ¿Sigue siendo un personaje vigente en sus explicaciones? ¿Cuál es la relevancia de este físico alemán? Bueno, desde luego que el trabajo que realizó Albert Einstein es fundamental, sigue siendo fundamental. La física moderna se inició a principios del siglo pasado, es decir, la primera década, 1900, de 1900 a 1920, con dos grandes pilares en la física, que son la mecánica cuántica, por un lado, que describe el mundo microscópico, y por otro lado, la teoría de relatividad, la teoría especial y la teoría general de la relatividad, que describen a la gravitación como interacción y al mundo macroscópico. Y estas dos teorías siguen siendo muy vigentes, son los pilares de la física moderna. Sobre estas dos teorías se construyen los modelos, se construyen la visión que tenemos actualmente de lo que nos rodea. Siguen siendo las dos teorías base de las que parte cualquier otra idea. Así que esas dos ideas fundamentales están ahí. La participación de Albert Einstein en las dos teorías, pues es fundamental, ¿no? Es indudable eso. Eh, Él participó no solamente en la teoría de la relatividad, como mucha gente lo piensa, pero también en la construcción de la mecánica cuántica, aunque él tuvo muchos problemas para aceptar la formulación que en años posteriores se fue dando alrededor de la mecánica cuántica en los términos probabilísticos y en la parte no determinista de la mecánica cuántica. Einstein tenía muchos problemas. Sí, de todas maneras, él participó de manera fundamental con un trabajo que es de hecho el trabajo que le valió el premio Nobel, que es el efecto fotoeléctrico, con el que pudo explicar cómo es que la luz podía arrancar de una superficie electrones. Ese es el fenómeno fotoeléctrico, que fue una contribución fundamental para la mecánica cuántica como base sólida de la mecánica cuántica. Sí, profesor. Y de esa manera participa también en otros muchos avances de la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad, pues indudablemente es la que lo hace más conocido, aunque no es el único que la formuló. Ahí en ese sentido yo sí quizás sería un poco más crítico con la opinión más común de la gente al pensar que él es el autor de la teoría de la relatividad especial y la teoría general de la relatividad. Yo ahí sí aprovecharía esta ocasión para comentar que la historia a veces es un poco injusta con otra mucha gente que trabajó alrededor de la teoría de relatividad y que históricamente pues Einstein se lleva todo el mérito, ¿no? Es muy común escuchar la teoría de relatividad de Einstein, la teoría general de relatividad de Einstein, cuando en realidad pues es el trabajo de mucha gente, ¿no? Eso sí me gustaría en todo caso comentar. Es Precedente decir, pues de Max Planck y otros investigadores, profesor. bueno, sí, Max Planck fue más,
es el padre de, en cierta forma, de la mecánica cuántica, pero en la teoría de relatividad, en la que se le atribuye más a Albert Einstein, pues había un trabajo previo de, por ejemplo, de Poincaré, de que desde 1904 ya había establecido el principio de relatividad. Eso lo estableció Poincaré, no Einstein, ¿no? Y después vinieron trabajos fundamentales, por ejemplo, de Lorentz. Desde 1899, Lorentz ya había establecido las reglas de la transformación de Lorentz, que son la base fundamental de la teoría de relatividad. Eh, y todo esto normalmente se ignora y se piensa que la teoría de relatividad es de Einstein exclusivamente. Sobre esto los físicos tenemos más claridad por razones obvias, porque nos Claro, ocupamos de la teoría, eh, pero, pero también ha sido en cierta manera un reclamo al interior del gremio de los físicos el dar el crédito a la gente que participó en la construcción de estas teorías, ¿no? Por ejemplo, es famoso una publicación de Whittaker, un físico alemán prestigioso, ujú, que escribió por allá a principios del siglo pasado. Decía que se acababa de publicar en la revista Annalen der Physik, que es donde publicaban los alemanes, donde se publicaron todos los grandes trabajos fundamentales de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, sí, y decía que se ha publicado un artículo acerca del movimiento browniano, que Einstein también escribió, curiosamente en el mismo número, ¿no? Einstein escribió un artículo sobre el movimiento browniano y sí, decía, eh, se acaba de publicar un artículo sobre el movimiento browniano, un artículo en el que se exponía, en el mismo número en el que se exponía la teoría de la relatividad de Poincaré y Lorentz, con algunos complementos que llamó mucho la atención. Así se refería, por ejemplo, Whittaker al trabajo de Einstein. Es decir, en sus primeros momentos, los físicos se referían a la teoría de relatividad de Poincaré y de Lorentz, que había sido complementada un poco y presentada en un artículo por Albert Einstein, ¿no? Este tipo de cosas han pasado a la historia y ahora nadie las recuerda y ahora todo el mundo atribuye a Einstein la teoría de relatividad, ¿no? Pero sí es conveniente, ya que me das la ocasión, pues comentarlo para el público, para que se conozca un poco más de la cultura histórica de la física. No, no está hecha por hombres, está hecha por comunidades. La ciencia es una actividad colectiva, se da con la participación de mucha gente. Después la teoría general de la relatividad, que es esta gran obra que viene a explicar la gravedad y el mundo macroscópico, que surgió mucho después, en 1915, ujú, después, es decir, 10 años después de la teoría de relatividad especial, pues también poca gente sabe que una semana antes de que Einstein presentara su teoría en la Real Academia de Göttingen en Alemania, sí, una semana antes, David Hilbert la había presentado, ¿sí? La había presentado prácticamente en la misma forma que posteriormente le daría a Einstein. Eso es poca gente lo conoce, ¿no? Es decir, había otra gente trabajando con las mismas ideas al grado de que en el caso particular de la teoría general de la relatividad se presentó una semana antes que Einstein por el matemático David Hilbert, un matemático alemán muy prestigioso que presentó la ecuación que describe a la fuerza gravitatoria eh, prácticamente en los mismos términos que una semana después la presentó Albert Einstein, ¿no? Esta misma ecuación en la Academia de Prusia. Es decir, David Hilbert la presentó en la Real Academia de Göttingen en Alemania y luego una semana después Einstein la presentó en la Academia de Prusia. Por supuesto que no quiero con esto restar mérito en lo absoluto al excelente trabajo de Albert Einstein, pero la ocasión, la pregunta que me haces, pues me da la ocasión de hablar un poquito también del trabajo de otra gente alrededor de estas dos grandes. Sí, o sea, es eso, nada más comentaba que pues era la ocasión para también recordar el mérito que tienen otros muchos físicos alrededor de la construcción de la física moderna y que desafortunadamente ha sido olvidada, ¿no? Se le ha dado prácticamente todo el mérito de la teoría de la relatividad a Albert Einstein, por lo menos a nivel coloquial, el público general, todo el mundo considera que es el autor de la teoría de relatividad especial
de la teoría general de relatividad, cuando no es así, es el trabajo de otra mucha gente también. Profesor, esto pareciera, bueno, ahorita quisiera, antes de volver a lo de Einstein, pareciera ser que en la ciencia ocurre, con alguna frecuencia puede llegar a ocurrir este fenómeno. Por ejemplo, yo recuerdo la teoría de la evolución de este Charles Darwin con Lyell, me parece que era el otro personaje que ahí estaba trabajando en lo mismo, si no me falla la memoria. Parece ser que en el mismo sentido algo pasó con Einstein y en el colectivo queda pues esa remembranza de que, como usted bien apunta, muchos apuntan en que únicamente Einstein fue el padre de todo esto que ahora vemos a la distancia como algo grandioso. Hay una tendencia social quizá asentada en algún sentimiento más fundamental, supongo, la de crear héroes, ¿no? La de eh, crear personajes extraordinarios que lo realizan todo. Por un lado, también le da mayor sencillez a la historia y le da una versión más simple a las personas, quizá por eso, no lo sé. Pero la verdad es que a diferencia de la actividad que se da en otras áreas, el caso de la ciencia es una labor extremadamente colectiva y es algo que hay que subrayar, creo, y hay que estarlo subrayando continuamente. La labor del científico es una labor colectiva. El arte, por ejemplo, es distinta. El arte Sí. es una labor meramente individual. La pintura, la escultura, es el resultado de un trabajo individual y es la expresión de una persona la que nos... Probablemente podemos filosofar alrededor del arte y decir que en realidad el artista está resumiendo el sentir social en su obra, etcétera. Y también podemos atribuirle en ese sentido un valor colectivo al arte, pero digamos, en un primer nivel de análisis, la obra de un artista es una obra individual, mientras que la de un científico es colectiva. La actividad científica es meramente colectiva. Y ese es el caso de todas las ideas. Se van construyendo con la contribución de mucha gente de diferentes partes del mundo que van aportando pequeñas cantidades de información o ideas originales alrededor de una discusión pues que rebasa las fronteras y que acaban por ir conformando un cuerpo de conocimientos ya más coherente, ¿no? Eso ocurrió con la teoría de la relatividad y con la mecánica cuántica, ¿no? Eso es. Profesor, ahora que estamos hablando algo de Einstein y que estamos tocando fundamentalmente algo de esta parte de la historia, ¿qué puede decirnos al respecto de la participación de Albert Einstein en la creación de la bomba nuclear? Porque mucha gente lo mira y fue, me parece, corríjame usted si estoy en lo cierto, fue a partir de un artículo que sacó la revista, me parece que Time, en su tiempo, cuando a él lo nombra como padre de la bomba nuclear con él en la portada. Bueno, no, yo diría que es un poco injusta también la manera de presentarlo en ese sentido. O sea, Albert Einstein, para empezar, era un físico teórico. Aunque realizó en sus primeros años, también hay que decirlo, cierto trabajo experimental, no le fue muy bien como experimental y se dedicó a hacer física teórica. La bomba atómica es algo que se hace en un laboratorio con mucho trabajo especializado en diferentes áreas del conocimiento, es un trabajo meramente experimental. Uno puede decir otra vez, filosofando, que en cierta manera las ideas que subyacen a la mecánica cuántica y en la teoría de relatividad son las mismas ideas que hacen posible una bomba, es decir, la equivalencia de masa y energía, esta ecuación famosa de E cuadrada igual a mc cuadrada, que establece ya con claridad que la, la materia se puede transformar en energía, que es lo que ocurre en una bomba atómica, pues sí, se la debe a Einstein. En ese sentido, se puede pensar, ¿no? Pero estrictamente hablando, yo no lo diría. O sea, las ideas otra vez son las ideas de mucha gente Sí, profesor. que, que estaban en el aire y que fueron evolucionando.
De hecho, lo que sí es verdad históricamente es que Albert Einstein participó socialmente en ese sentido, Ujú, alertando al presidente de los Estados Unidos sobre la posibilidad de una bomba atómica en la que ya los alemanes estaban trabajando, ¿no? exacto. Eso es correcto. En ese sentido, sí, pero es básicamente a lo que se limitó Albert Einstein alrededor de la creación de la bomba. Es decir, más allá de sus trabajos experimentales, de su famosa ecuación E igual a mc cuadrada, la equivalencia entre masa y energía, está esa carta famosa que le escribió al presidente Franklin Roosevelt, Sí, urgiéndole a trabajar o a poner a un grupo de físicos y de ingenieros a trabajar en la construcción de una bomba. Y eso esto es. específicamente preocupado porque los alemanes estaban trabajando en eso. Y si los alemanes en plena guerra mundial llegaban primero a la bomba atómica, pues significaría una superioridad considerable del ejército alemán sobre sobre sus contrarios, con consecuencias que no eran deseables, ¿no? En ese sentido, sí, alertó. Eh, no sé qué tan útil haya sido la carta de Albert Einstein al presidente Franklin Roosevelt en ese sentido, porque por supuesto que tampoco es la opinión heroica de una persona que mueve a un gobierno a hacer algo, pero Sí, ciertamente que el gobierno norteamericano promovió la construcción de la bomba, como sabemos, ¿no? Porque pues, ya históricamente sabemos del proyecto Álamo, sabemos de la participación de Enrico Fermi para lograr la primera reacción en cadena y el trabajo de muchos grandes físicos alrededor de la construcción de la bomba que hizo posible que la Segunda Guerra Mundial terminara en 1945 con la explosión de esta bomba, desafortunadamente, ¿no? Pero así fue. profesor, yo no sé si usted haya cobrado conciencia, que probablemente ya más que la tenga más que repasada, pero usted trabaja en estos momentos en una catedral de la ciencia allá en el Gran Colisionador de Hadrones, eh, en, codo a codo con otros científicos del resto del planeta. Está allá, me parece que Japón, está Rusia, está Estados Unidos, Francia, Alemania. Hay de muchas nacionalidades y trabajan justamente con esto que vendría siendo como el ladrillo de lo esencial, lo más minúsculo que hay en el universo, hasta donde tenemos noticia y sus componentes, para dar justamente la idea y la explicación de cómo está conformada la materia y la realidad, así como nosotros la entendemos. Y de ahí ustedes empezaron a desprender una serie de explicaciones o teorías, de las que nombran ustedes a una como la teoría M. ¿Qué es la teoría M, profesor? Bueno, a ver, la teoría M viene de una parte distinta a la del CERN. Como tú bien mencionas, el CERN es un laboratorio donde se hacen experimentos Sí, profesor. para investigar la estructura de la materia. El Centro Europeo de Investigaciones Nucleares es un laboratorio que se creó en 1954 y que desde entonces realiza proyectos que nos van dando cada vez mayor profundidad en el conocimiento sobre la estructura de la materia, sobre el origen del universo, pero lo hace desde una aproximación experimental. Es decir, Eso son es. laboratorios con físicos experimentales trabajando ahí. Por otro lado, existe una gran cantidad de físicos teóricos alrededor del mundo trabajando en nuevas ideas, en nuevas maneras de entender el universo también, pero desde el punto de vista teórico, es decir, planteando hipótesis de lo que podría ser. Y este trabajo teórico ha sido muy importante, pero es el esquema general, es el marco matemático, eh, físico de entender los principios que nos permite ir cuadrando las mediciones experimentales que van saliendo de laboratorios como este, ¿no? Eso es. Estos físicos teóricos han trabajado muchas ideas, hay actualmente muchas vertientes, hay gente que trabaja en el modelo estándar, que es el modelo que tenemos actualmente y que describe muy bien todo lo que observamos y lo que hasta el momento hemos podido observar en el CERN, por ejemplo. Hay también
físicos que trabajan en extensiones de este modelo, es decir, que le hacen modificaciones a este modelo para tratar de comprender otros fenómenos que no entendemos. Y en ese sentido se ha dado desde hace mucho tiempo, desde los años 60, la gente se planteó la idea de formular una teoría del todo, una teoría que pudiese explicar todos los fenómenos de la naturaleza, que pudiese explicar los principios fundamentales, las leyes y cómo funciona. Este, estas teorías del todo, pues existen muchas diferentes posibilidades para formularlas. Sí, profesor. Una de ellas, que actualmente es famosa, ¿no? Que se ha hecho además muy famosa por la famosa serie de televisión de Big Bang Theory, ¿no? Así. Porque todos sabemos que el Sheldon es un físico teórico de cuerdas, es precisamente esa, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría del todo, así lo decimos los físicos. Es una de estas aproximaciones que han seguido, que han desarrollado, que han creado los físicos teóricos para tratar de entender todas las interacciones y todos los fenómenos que observamos en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como ya comentábamos hace una semana, existen en la naturaleza cuatro interacciones fundamentales. Sí, profesor. La interacción gravitacional es la que nos es más familiar porque todos nos tropezamos, porque todos vemos caer los cuerpos hacia el centro del planeta donde vivimos, y esa fuerza que jala a los objetos es la fuerza gravitacional. También estamos familiarizados con la fuerza eléctrica porque las lámparas se encienden, porque tenemos electrodomésticos que funcionan con electricidad, y esa electricidad es una interacción distinta a la gravitacional que hace que los cuerpos con las mismas cargas se repelen y que cuerpos con cargas opuestas se atraigan. Es una interacción distinta. Pero además de estas dos interacciones existe una interacción débil y una interacción fuerte que actúan a escalas microscópicas y que por eso no nos resultan familiares, porque esas operan a una escala microscópica. Pero estas son cuatro interacciones que aparentemente están separadas, que son distintas una de la otra, y desde hace mucho tiempo es el sueño de los físicos tratar de entender a estas cuatro interacciones como una sola, como el resultado de una sola interacción. Entonces, una teoría del todo propone entender a estas cuatro interacciones en un solo esquema. La teoría de cuerdas es una de ellas, es decir, la teoría de cuerdas es una de estas teorías que explica la gravedad junto con el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte. Y la teoría de cuerdas propone eh, de manera muy abstracta que en realidad no existen en el mundo microscópico partículas como las pensamos actualmente, sino objetos extremadamente pequeños, tan pequeños que con las energías de las que disponemos actualmente sería imposible observarlos. Estos objetos de cuerdas, estos objetos son cuerdas, son como las cuerdas, como la palabra lo indica, pequeñas cuerdas que están vibrando. Y es la manera como vibran estas cuerdas lo que les da la identidad de ser un electrón o de ser un quark o de ser alguna de las partículas que nos son ya más conocidas, que sí podemos observar en el laboratorio. Entonces los físicos propusieron desde los años 60, en los años 60 surgió la idea de un mundo microscópico hecho de pequeñas cuerdas, y a partir de ahí se empezó a desarrollar toda la teoría, la matemática para describir estas cuerdas, cómo se mueven, cómo se propagan en el tiempo, cómo interaccionan unas cuerdas con otras, cómo se juntan o se separan, cómo vibran, para describir a las partículas que nos son más familiares, que para nosotros en este momento son elementales, pero que si la teoría de cuerdas resulta ser correcta, pues no lo serían, porque estas partículas estarían compuestas de esas cuerdas, solo que no tenemos evidencia de que así sea. Sí. Pero vamos, esta teoría de cuerdas entonces desarrolló esta idea y se ha venido desarrollando durante los años 70, 80 y 90 de manera muy, pues cada vez más intensa, muy entusiasta, porque es una teoría de las poquitas, quizá la más exitosa, puedo decir, en describir a las tres interacciones
que logramos describir en el modelo estándar, junto con la gravitación que se ha resistido mucho a ser descrita por una teoría. La teoría de cuerdas lo logra. La teoría de cuerdas logra describir a las cuatro interacciones de una manera común, en un solo marco teórico. Ahora, en el desarrollo, en todos estos años, que son ya bastantes, más de 50 años de la teoría de cuerdas, pues han surgido muchas variantes de la teoría. Han surgido, en cierta forma, diferentes teorías. La gente, por ejemplo, habla de la teoría de cuerdas tipo 1 o la teoría de cuerdas tipo 2A, o los especialistas dicen teoría de cuerdas tipo 2B, o la teoría heterótica de cuerdas, o la teoría SO32 de cuerdas, o la teoría E8, cruz E8, solamente para darte una idea de la cantidad de ideas que hay alrededor de la teoría de cuerdas. Son Es una decir, barbaridad o sea, entonces. bueno, por lo menos existían a principios de los años 90, existían 5 teorías de cuerdas, para decirlo de manera muy sintética. Va a ser difícil resumir 50 años de actividad teórica Sí, en ¿no? unos minutos, pero vamos a resumirlo. Existían 5 teorías de cuerdas que en cierta manera describían de manera distinta al mundo microscópico. Por ejemplo, la teoría, la teoría de cuerdas tipo 1 consideraba solamente cuerdas abiertas. Decía que las partículas eran cuerdas así abiertas, ¿no? No, en la que los extremos de las cuerdas permanecían libres. Pero las teorías de tipo 2 consideraban que también estas cuerdas podían estar cerradas, es decir, podían formar un lazo y evolucionaban como un lazo, no como una cuerda suelta en los extremos. Y entonces ahí se generaban diferentes teorías, diferentes maneras de describir las cosas. Otras teorías consideraban que podían existir tanto cuerdas abiertas como cuerdas cerradas, en fin. En 1995, uno de los físicos matemáticos más importantes en el desarrollo de la teoría de cuerdas, Edward Witten, que trabaja en los Estados Unidos, propuso en 1995 una idea que fue unificadora en cierta manera. Él hizo una teoría a la que la llamó la teoría M. Y esta teoría M parecía demostrar que estas diferentes teorías de cuerdas de las que estábamos hablando, estas 5 diferentes teorías de cuerda, en realidad eran las diferentes maneras de representar a una sola cosa. Él propuso que había como relaciones entre las teorías a las que llamó dualidades. Y estas dualidades han sido siempre muy importantes en la física. Él propuso hay una dualidad llamada la dualidad S, no vamos a entrar en muchos detalles, pero eso relaciona a las teorías de tipo 1 con las teorías SO32. Y esto relaciona a la teoría SO32 con la teoría E8 cruz E8 heterótica, y esto se puede entender en el marco de una teoría M. Y la teoría M entonces estableció una relación entre las 5 diferentes ideas que habían distintas y mostró que eran en realidad una sola cosa. Y esto fue muy importante, eso fue tan importante que en 1995 se consideró a esto como la revolución de la teoría de cuerdas, porque le dio vida, porque cuando la gente ya estaba un poco desanimada al ver tantas teorías distintas hablando sobre cuerdas, describiendo diferentes cosas, la gente se desanima, ¿no? Porque no ve el camino común. Entonces la teoría M vino a darle un marco general y a mostrar que en realidad eran representaciones distintas de una misma cosa. Entonces esta teoría de M ha sido en ese sentido muy importante, ¿no? Ha sido un esquema en el que las dualidades, la relación entre esas teorías es muy importante y que a su vez permiten darle coherencia a todas esas ideas. Eso Ahora, ¿por es. qué se llama, por qué se llama teoría M? No lo sé. No, no sé si hay una razón para llamarle M o que la M tenga algún significado especial. Sí. No tengo el conocimiento de... No, no creo que haya ninguna razón. Había que darle algún nombre y se le puso teoría M simplemente. Sí, profesor. Oiga, a propósito de estas cuestiones, hace recién anunciaron un descubrimiento de lo que llamaron pentaquark.
¿no? Y entonces Ujú. el pentaquark me parece que es uno de los elementos más fundamentales como formas de materia en la naturaleza, pero primero díganos usted qué es un quark para luego pasar entonces a este elemento que dicen haber recientemente descubierto, profesor. Sí, mira, en el modelo actual que tenemos, Sí, profesor. que es bastante exitoso y que lo conocemos como el modelo estándar de las partículas elementales, pensamos que existen 12 partículas de materia, es decir, 12 partículas de las que está hecho todo lo que nos rodea. Estas 12 partículas de materia son 6 leptones y 6 quarks. De manera genérica le llamamos leptones a 6 de esas partículas y la palabra leptón viene del griego que significa ligero. Leptones es algo ligero en griego. Esa terminología en realidad ya no es muy congruente porque cuando se le dio el nombre de leptones a seis de estas partículas elementales, Ujú. se conocía el electrón. El electrón nos es muy familiar. El electrón vive con nosotros todos los días, es el responsable de la electricidad. El electrón es algo común, es el que gira alrededor de los núcleos de los átomos. El electrón no nos debería de parecer nada extravagante, es una partícula familiar. El electrón es un leptón, es una de estas 6 partículas que junto con las otras 6 que son los quarks forman a las 12 partículas elementales que constituyen todo lo que nos rodea. Pero no solamente existe el electrón, existe también otro, un pariente cercano del electrón al que se llama muón y existe otro que se llama tau y estos son 3 leptones y cada uno de ellos tiene un neutrino. Entonces tenemos el neutrino del electrón, tenemos el neutrino del muón y tenemos el neutrino del tau. Y esos 6 son los 6 leptones. Pero aparte de estos 6 leptones existen 6 quarks y estos quarks han recibido nombres más originales porque a propósito de eso mencionaba la palabra leptón, que se utilizó para decir, como el electrón es muy ligero, tiene una masa muy pequeña, llamémoslo leptón. Pero cuando se descubrió otro de los leptones, el tau, que acabo de mencionar, resultó que el tau es extremadamente pesado. Entonces la palabra leptón pasó de moda rápidamente o pasó a no tener sentido. Así que cuando se pensó en los quarks, Murray Hellman, que fue el que propuso la existencia de estos objetos, se propuso darles un nombre que no tuviera ningún significado. Así que los llamó quarks. La palabra quark no significa nada. Es un problema darle el nombre a algo con una palabra que no tiene ningún significado, pero tiene grandes ventajas. Por ejemplo, el hecho de que nunca pasará de moda, no va a pasar lo que ocurrió con los leptones, ¿no? Sí, La palabra quark no significa nada y así que no tendremos el problema de que nos equivocamos. Como nos equivocamos, por ejemplo, con el átomo, ¿no? A los átomos los llamamos así porque pensábamos que no se los podía dividir. La palabra exacto. átomo significa indivisible. Dijimos, no, estos ya no se pueden dividir, llamémoslos átomos indivisibles. Y resulta que podemos dividir a los átomos. Así que la palabra átomo quedó muy mal. Describe a algo de manera incorrecta, ¿no? Dice indivisible para algo que sí se puede dividir. Entonces ese fue el espíritu de colocarles un nombre raro a los quarks, de llamarlos quarks, para que nunca pase eso, ¿no? Nunca va a ocurrir que dejen de ser lo que describe su nombre, siempre serán quarks. Y entonces existen 6 quarks. Y los físicos que tienen un poco más de imaginación que los astrónomos, ¿no? Que los astrónomos cuando descubren un objeto le dan el nombre de NGC 2481 cosas Exacto. así. Los físicos no, los físicos les dieron nombres curiosos a los quarks, de tal suerte que uno de los quarks se llama arriba, el otro quark se llama abajo, hay otro quark que se llama encanto, otro de los 6 quarks se llama extraño, el quinto quark se llama belleza y el otro quark se llama verdad. Así se llaman los quarks, así los han llamado los físicos, pero por supuesto que cuando nos referimos a ellos, normalmente no damos todo el nombre, lo llamamos quark U, quark D, quark C, quark S, quark T o quark B Ah, por ok. las iniciales en inglés de up, down, charm, strange, top and beauty, ¿no? Sí. Pero vamos, esos son los nombres de los quarks. Existen pues estos 6 quarks.
Y estos 6 quarks, junto con los 6 leptones, forman todo lo que nos rodea. Ahora, los quarks tienen una característica muy especial y es que nunca se los ha visto de manera aislada. Nunca hemos podido observar un quark. Por alguna razón, una razón a la que llamamos confinamiento, estos quarks aparecen siempre confinados. Aparecen siempre en grupos de 2 o en grupos de 3. Y a los grupos de 2 quarks los llamamos mesones y a los grupos de 3 quarks los llamamos bariones. Ahora, otra vez, una terminología griega que quedó mal, porque mesón viene de medio. Pensábamos que los mesones iban a tener una masa intermedia entre lo muy pesado y lo muy ligero, entre la masa de los leptones y la masa de los bariones. Barión significa pesado. Entonces dijimos, bueno, estos van a tener una masa intermedia, siendo agregados de 2 quarks, seguramente tendrán una masa entre los dos, entre los ligeros y los pesados, pero nos equivocamos. Hay mesones muy ligeros y hay mesones más pesados que algunos bariones. Entonces otra vez la terminología quedó errada. Pero de cualquier forma, a los grupos de 2 quarks los llamamos mesones y a los grupos de 3 quarks los llamamos bariones. ¿Por qué aparecen grupos de 2 y de 3 nada más? No lo sabemos, pero no hay ninguna razón para que no existan grupos de 4 o de 5. Se los ha buscado por mucho tiempo y se ha tenido mucha dificultad en encontrarlos. En particular, arreglos de 5 quarks deberían de ser bastante probables y se ha venido buscando a estos pentaquarks desde hace muchos años. Y ha habido ya señales anteriormente en otros experimentos de la presencia de grupos de 5 quarks, diferentes a los grupos de 3 quarks que son muy comunes. Entonces, lo que se anunció en fechas recientes es una evidencia experimental contundente de la existencia de estos grupos de 5 quarks, de los pentaquarks. Aunque ya han sido observados en esta ocasión, la señal que el experimento LHCb del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares presentó es una señal enorme, es una gran cantidad de eventos y a diferencia de en ocasiones pasadas de otros experimentos que han reclamado la observación de estos pentaquarks, en esta ocasión ellos se dieron a la tarea de ver diferentes propiedades del objeto que estaban observando. Vieron cómo decae, vieron la distribución angular de sus productos de decaimiento, vieron sus tiempos de vida, vieron su masa, vieron todas las propiedades que después de medidas parecen indicar que efectivamente se trata de un pentaquark, tal como estaba previsto. Entonces, es eso, es un grupo de 5 quarks que forman un conglomerado sui generis, que es este, y que no está prohibido en la teoría, que tampoco es espectacular en ese sentido. Uno esperaba que existieran, como seguimos esperando que existan arreglos de 6 quarks, es decir, hexaquarks, que eventualmente serán observados experimentalmente. Es decir, no conocemos ninguna razón para que no exista este tipo de objetos. Profesor, el comportamiento de la materia es muy extraño cuando empieza a volverse, cuando lo empezamos a ver de lo macroscópico a lo minúsculo. No es lo mismo, por ejemplo, el comportamiento, ejemplificando esa parte, el ver un conjunto de personas en un concierto y observar a una sola persona estando sola a los ojos de la suegra, por ejemplo. Eh, con esto lo que quiero decirle es que cuando ustedes observan el comportamiento de la materia a niveles subatómicos, pueden entonces darse cuenta que existen fenómenos muy extraños y que de acuerdo a la matemática que ustedes han ido planteando a lo largo de todo este tiempo de estudio, pueden empezar a describir fenómenos tan extraños como lo que es la supersimetría. Pero, profesor, ¿a qué se refieren con este término? Pues sí, como bien dices, el mundo microscópico se comporta de una manera poco intuitiva. El mundo microscópico se describe con la mecánica cuántica y la mecánica cuántica es una teoría que parte de ideas probabilísticas. Eso ya de entrada se nos dificulta.
para nuestro diario vivir, nuestra manera de razonar, la manera como nuestro cerebro ha evolucionado a pensar en los fenómenos que nos rodean, empieza a tener dificultades para entender el mundo microscópico, que es descrito ya de una manera distinta. Es descrita con una función de onda que representa una cierta distribución probabilística y que es capaz de interferir. Es decir, ya no debemos de pensar en las partículas como eso, como partículas, sino como ondas, y esas ondas eventualmente interfieren y eso da origen a fenómenos muy raros, en ocasiones muy extraños, efectivamente, como bien señalas. Ahora, ¿qué es la supersimetría? Bueno, resulta que en las observaciones que hemos hecho del mundo microscópico y de estas partículas elementales, de lo que conforman los átomos y la estructura de esos átomos, nos hemos dado cuenta de que existen en realidad solamente dos tipos de partículas, los bosones y los fermiones. Hace rato hablábamos de las partículas de materia. Decíamos que existen 12 partículas de materia. Todas esas partículas de materia son fermiones. Pero no es lo único que existe. Son las partículas que forman todo lo que nos rodea, pero para poder formarlo necesitan unirse, necesitan juntarse unas con otras para formar a los bariones y a los mesones, a los protones que forman átomos, para que estos a su vez formen moléculas y estas moléculas formen objetos macroscópicos que podemos percibir. Bien, pero todas esas partículas entonces deben de estar unidas y para unirse necesitan de interacción, de interacciones, de fuerzas. Entonces estas partículas de materia que mencionábamos interaccionan electromagnéticamente, interaccionan débilmente, interaccionan fuertemente. Con esas tres interacciones forman conglomerados. Y la gravitación en este esquema no entra, que es el mundo microscópico, las masas son pequeñas y la fuerza gravitacional realmente no pinta. Bien, resulta que la manera de describir las fuerzas, la manera como los físicos entendemos esas interacciones es a través de otras partículas o de otros campos. Entonces, es así como entra en el esquema los fotones, es decir, la luz. La luz que nos es tan familiar es un campo que a nivel microscópico es el responsable de la interacción electromagnética. Es un campo que hace que las partículas que tienen cargas opuestas se atraigan y que las que tienen cargas iguales se repelen. Es el campo electromagnético, es la luz. Pero eso, ese campo que nos es muy familiar, por eso comienzo con él mencionando la luz, no es el único, es el responsable de la interacción electromagnética. Pero resulta que la interacción débil también tiene campos que son responsables de que ella opere. Y esos son dos tipos de partículas o dos tipos de campo a los que llamamos el Z y el W, que viene con carga eléctrica, W más y W menos. Entonces existe el W más, W menos y el Z como responsables de la interacción débil y el fotón o luz como responsable de interacción electromagnética. Y en el caso de la interacción fuerte existe una partícula que le llamamos gluón, del inglés glue, que significa pegamento. Bueno, estas partículas, estas cuatro partículas que acabo de mencionar, resulta que son todas bosones. Entonces las partículas de materia son fermiones y las partículas de la interacción son bosones. Y son así porque se comportan de manera distinta. Cuando uno las analiza en grupos, vemos que se comportan de manera distinta. Por ejemplo, los fermiones son muy antisociales. Los fermiones se rehúsan a estar en el mismo estado, es decir, se rehúsan a ser idénticos a su contraparte. Si hay en un lugar un fermión, entonces no vas a encontrar en ese mismo lugar otro fermión. No hay una tal cosa. Así son los fermiones, completamente antisociales. Al contrario de los bosones son extremadamente sociales, de tal manera que tienden a ocupar siempre el mismo estado. Donde hay un bosón, tratan de agruparse todos los demás. Esas son, por ejemplo, características que los hacen muy distintos. Ahora, resulta que los físicos, en su afán por unificar y por entender de una manera sencilla la naturaleza, pensamos que existe una simetría muy profunda en la naturaleza
que hace que estos fermiones y bosones en realidad sean solo dos manifestaciones de una sola cosa. Ujú. Esta es una hipótesis. Esto no existe todavía, pero es una hipótesis que permitiría entender muchos fenómenos y que por ese motivo se ha desarrollado en un marco, en un esquema matemático congruente. Y a eso se le conoce como supersimetría. Entonces es una simetría mucho mayor que todas las demás, por eso es lo de super, que es muy grande. Tratar de unificar a bosones y fermiones es muy ambicioso, es una empresa de mucho alcance y por eso la llamamos supersimetría. Pretender que sean la misma cosa los unos y los otros es mucho decir. Solo que esta maravillosa idea no ha sido comprobada de manera experimental. No hemos observado lo necesario para poder establecer que son dos aspectos de la misma cosa. Pero esencialmente esa es la idea, eso es supersimetría. Se la está buscando. eh, una consecuencia inmediata de esta idea es que si es así, si eso es correcto, si los fermiones son esencialmente la misma cosa que los bosones, pues entonces deben de existir más partículas. Así como existe un electrón, debe existir un es-electrón, es decir, un electrón supersimétrico. Así como existe un quark en Canto, entonces debe existir un squark encanto, es decir, un encanto supersimétrico. Y cada una de las partículas que conocemos debe tener una contraparte supersimétrica, solo que no hemos observado a ninguna de esas partículas supersimétricas. Se han estado buscando en el Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares desde que comenzó el proyecto y no se las ha podido observar. Así que las ideas de supersimetría siguen siendo solamente ideas teóricas que no han podido ser comprobadas. Y de hecho, cada vez va siendo más difícil porque las cotas experimentales van estableciendo límites de existencia que van poniendo contra la pared esta maravillosa idea de supersimetría. Hasta el momento, pues, es solamente eso, una idea. Entiendo, profesor. Eh, Hay una cantidad formidable de cosas que por lo que se ve todavía están por encontrar hasta donde usted parece ser nos está refiriendo con estas grandes invenciones que han dispuesto en el Gran Colisionador de Hadrones, en el que va a estar estrenando precisamente en el futuro venidero en China, que dicen que quieren hacer uno al doble del tamaño del Gran Colisionador europeo. Pero, sin embargo, también, profesor, surgen preguntas muy interesantes de parte de nuestra audiencia y si me lo permite, quisiera expresárselas. Desde luego, encantado. De hecho, aquí también me enviaron por cuenta propia, Francisco Juárez León me envió una pregunta, entonces ahorita igual la veremos. Pero Si dime, dime. quiere, adelante con esa pregunta, profesor. Bueno, él me escribió cuando anuncié ahorita la entrevista, Sí, profesor. me dijo que le interesaría saber mucho si existe una quinta fuerza. Hemos estado hablando de cuatro fuerzas todo el tiempo y me preguntaba si existe una quinta o una sexta fuerza y me preguntaba si se pueden unir dos fuerzas. Entonces, ya que estamos en esto de las cuatro interacciones, de la gravitación, la electromagnética, la débil y la fuerte, pues sí, déjame comentar para Francisco Juárez León que efectivamente siempre ha existido la idea de una quinta fuerza. Ah, caray. Eh, Desde siempre, por supuesto, los físicos se plantean siempre preguntas. O sea, la característica fundamental de un investigador o de un físico de cualquier área, yo diría, no nada más de la física, cualquier investigador es ser crítico Sí, y plantear siempre el porqué de las cosas. Si alguien te dice existen cuatro interacciones y solamente esas cuatro y con esas entendemos todo lo demás, pues, de inmediato un físico dirá, bueno, ¿por qué no una quinta? ¿No? Vamos a claro. buscarla. Y eso ocurre y hay gente que piensa que podría existir una quinta fuerza y se la ha estado buscando de manera experimental desde hace mucho tiempo. Eso es un hecho. De hecho, en la década de los 80 hubo investigadores que reportaron en una publicación haciendo experimentos para medir con mucha precisión la interacción gravitacional, midieron una pequeña desviación y anunciaron
que esa pequeña desviación se podría explicar solamente a través de la existencia de una quinta interacción, de una quinta fuerza. Mira. Eso desafortunadamente no se pudo comprobar, no se ha podido comprobar, ellos lo Ujú. reportaron, después no se ha podido reproducir y sigue ahí como algo que habrá que seguirlo viendo, es decir, por supuesto ya mucho más debilitada la idea porque debe ser reproducible, los experimentos deben ser reproducibles. Pero es algo que se continúa haciendo, en lo que se continúa trabajando y hay de vez en cuando reportes de mediciones en ese sentido, ¿no? Hay hace poco un submarino haciendo mediciones muy precisas de la gravitación a una gran profundidad en el mar, tratando de medir la constante gravitacional con mucha precisión, encontró una pequeña desviación que se puede explicar otra vez con la existencia de una quinta fuerza que actúe a muy corta distancia, por ejemplo. Hay reportes de gente que en Groenlandia también ha hecho pozos profundos en el hielo para hacer mediciones muy precisas otra vez de la gravitación y que reportan pequeñas desviaciones. Ahora, la verdad es que todo esto pues son reportes experimentales que deben de ser comprobados y que tienen dificultades luego para ser reproducidos, así que no se puede establecer nada en concreto. Creo que el año pasado hubo todavía un reporte de alguna mina en Australia, me parece, no tengo la información así muy fresca, Ujú. debe haber sido 2012 o algo así, y de nuevo presentaban una pequeña desviación de la constante gravitacional que podían explicar si existe una quinta interacción. Todas estas son mediciones muy complicadas, son muy difíciles. A veces resulta más fácil entender esa pequeña desviación de la medición que hacen por el problema en sus aparatos o por algún cambio en el modelo geológico que están tomando, que pretender explicarlo con una quinta fuerza, de tal suerte que la comunidad es muy escéptica a aceptar una quinta interacción. Pero desde luego que es una posibilidad que se busca y que se seguirá buscando incluso en los aceleradores. El Gran Colisionador de Hadrones tendrá algo que decir al respecto, ¿no? Si existe una quinta o una sexta interacción, es algo que siempre está ahí, que siempre se está buscando. Y la otra pregunta que hacía Francisco Juárez León es si se pueden unir dos interacciones, y esa sí quiero, por supuesto, comentarla porque es justamente el objetivo de la física. El objetivo para los físicos de partículas elementales es precisamente tratar de entender esas cuatro interacciones como diferentes aspectos de una sola interacción. Los físicos buscamos la sencillez por un lado y un esquema general que nos permita entender todo. Tan es así que la fuerza débil y la fuerza electromagnética ya la entendemos como dos, como la manifestación de una sola cosa. Hablamos de la fuerza electrodébil y sabemos, entendemos muy bien cómo ocurre esto, donde las dos interacciones se separan para darnos la apariencia de una interacción electromagnética y luego darnos la apariencia de una interacción débil, cuando en realidad se trata del mismo fenómeno. Eso ya lo hacemos, eso ya lo conocemos. Todavía si nos vamos más atrás en la historia, hubo tiempos en los que los físicos pensábamos que el magnetismo era un fenómeno distinto al de la electricidad. Por mucho tiempo se hablaba de electricidad y de magnetismo como dos fenómenos separados y diferentes, pero entendimos, gracias a Maxwell, que en realidad debemos hablar de electromagnetismo porque son esencialmente la misma cosa. El magnetismo no es más que una manifestación de la electricidad, y entonces unificamos, decimos, esas dos son dos manifestaciones de una sola fuerza que es el electromagnetismo. Algo así ocurre acá con la débil y el electromagnetismo, los unimos para hablar de la interacción electrodébil. Y ahora queremos entender también la interacción fuerte como parte de ese esquema y nos gustaría mucho entender la gravitación como consecuencia también solamente de una sola interacción. Y ese es el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, con eso ya contesto la pregunta de Francisco Juárez León. Sí, profesor. Profesor, aquí me están preguntando que si la teletransportación es posible. Es decir, de Bueno, tratar de mover a una persona así como es a moverla a otro espacio. ¿Es posible?
Bueno, desde luego que no. Desde luego que no. Cuando uno plantea una pregunta así, siempre hay dos niveles de respuesta, ¿no? Sí, O a lo mejor varios niveles de respuesta. Uno es, por supuesto que no es posible porque no lo tenemos a la mano. claro, En ese sentido, no, no se ha logrado, no tenemos una tal cosa. Otro nivel de respuesta es teóricamente posible. Teóricamente probablemente es posible, sí. La gente trabaja en eso y está viendo la manera de propagar información que permita eventualmente enviar teóricamente toda la información que compone un determinado objeto o un determinado cuerpo o una determinada estructura, y luego a través de esa información, partiendo del hecho de que los cuerpos y las estructuras son eso, información, entonces llevar esa información para reconstruir en alguna otra parte, en algo que sería teleportación o teletransportación, ¿no? sí. Teóricamente es posible, la gente trabaja con esas ideas. Experimentalmente, desde luego que no es posible, pero se va avanzando en esa dirección, se van haciendo experimentos cada vez más avanzados, cada vez más precisos, cada vez más atrevidos también, para ver la posibilidad de transportar la información de alguna manera ingeniosa y ver la posibilidad de reconstruir un objeto a una distancia considerable, ¿no? Es algo que está en investigación y en permanente desarrollo. Eh, Hubo no hace mucho un experimento que realizaron con un intento de estar trasladando fotones, si no estoy recordando mal el dato, y habían dicho que habían logrado hacerlo, pero a esa escala, pero ya pensarla en un objeto, no sé, un objeto grande, una persona, ya es un asunto enteramente diferente, ¿no, profesor? Desde luego, desde luego. Desde luego, y por supuesto que cuando se publican resultados, cuando los físicos hacemos mediciones y publicamos resultados, pues algunos de estos son avances muy importantes y dan pie a notas en los periódicos o de divulgación que a menudo tienden a ser muy espectaculares, ¿no? Si un experimento en Suiza logra llevar un fotón de un extremo del lago al otro extremo del lago y conservar la información cuántica que se quería transportar, pues es un gran avance científico, pero es más o menos comprensible que al día siguiente aparece en los diarios, los físicos logran la teletransportación. Bueno, cuando es un avance quizá en esa dirección, pero no es precisamente todavía teleportación, ¿no? Sí, no, nada que ver con la película de la mosca en donde uno se mete en un telepod y aparece en el otro lado. Eh, Sí, no, no, todavía no a ese nivel. todavía no llegamos a eso. Profesor, aquí me preguntan, ¿qué piensa usted de las pseudociencias? Ya sabe estas afirmaciones, por ejemplo, de que hay quienes afirman que existe la hipersensibilidad electromagnética, ¿no? Que se sienten muy mal y hasta enfermos porque a lo mejor un aparato de Wi-Fi está por ahí cercano, o el decir que, pues no sé, una serie de cosas que afirman de manera muy fantasiosa que apuntan a las ciencias, milagros que no les corresponden o que no se ajustan a la realidad. ¿Qué opinión le merece a usted de este tipo de señalamientos? Bueno, no me merecen una buena opinión, por supuesto. Eh, por otro lado, pues es un fenómeno social que ha estado siempre presente, ¿no? Es una dimensión también social en la que la fantasía siempre ha tenido un lugar, siempre ha sido así. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones estas tienen consecuencias y a veces las consecuencias son fatales, ¿no? Desafortunadamente la gente se ve engañada por ese tipo de cosas. Desafortunadamente la gente en su desesperación, sobre todo en el área de la salud, cuando se involucra el dolor, es terrible porque en su desesperación la gente recurre a cualquier cosa Ah, y a claro, menudo el chantaje y el engaño están ahí para dar respuesta a gente que necesita respuestas urgentes, ¿no? Y en ese sentido, pues es terrible.
Pero en todo caso esto me da la oportunidad para hacer un disclaimer aquí, si me permites. Eh, Por favor, profesor. a propósito de las pseudociencias, ya hace varios años que de pronto un día un colega italiano me escribió para decirme que le diera una explicación en tono de reclamo de qué estaba ocurriendo, porque en Italia circula un video que Ajá. la gente puede ver en YouTube en la que aparezco yo. Y en ese video se anuncia un método de sanación cuantica, Ah, el caray. método el método IRECA. Entonces, de alguna forma, estos pseudocientíficos tomaron imágenes mías y tomaron algún extracto de alguna entrevista Sí. y lo colocaron dentro de su video. La gente lo puede ver en YouTube, Ajá. con el método IRECA, y ahí va a ver al doctor Gerardo Herrera aprobando los métodos de sanación cuántica, cosa que es falsa. A pesar de que denuncié el video, reclamé, traté de poner comentarios, no fue posible hacer absolutamente nada. El video sigue estando ahí, ahora está en español, incluso lo Ah, pueden ver en caray. español como un método de sanación cuántica. eh, este, a propósito de esta pseudociencia, ¿no? Entonces esas cosas se dan y peor aún, hasta utilizando la imagen y las palabras de gente que desaprueban por completo ese tipo de cosas. Pero me sirve para comentarlo y para, pues, tratar de dar el mensaje a la gente de que no se dejen engañar en ese sentido. No hay milagros, no hay una tal cosa. eh, como sanación cuántica con la imposición de las manos. Desafortunadamente el mundo no es así tan simple. Si ustedes no curan los chakras, ni tienen nada que ver con lo energético de forma espiritual, ni esas cosas, profesor. No hay una tal cosa, ¿no? Profesor Ikramantaki en su tiempo dijo que en este mundo, en estos años, no había habido en la historia del hombre tantos sabios viviendo y al mismo tiempo. Se lo cuento porque quiero expresarle pues a nombre de Cuántico, a nombre propio, la generosidad, la amabilidad y paciencias que ha tenido para con quien le está hablando, con este espacio, y y de veras le quiero agradecer el hecho de que haya estado aquí con nosotros, no sin antes preguntarle por un último mensaje, profesor. Las personas que están interesadas en este tipo de estudios como usted, que encontró desde muy joven, porque he visto su biografía y usted empezó desde una edad muy temprana para estarse dedicando a este tipo de situaciones, a la matemática, a la física y esas cosas. ¿Qué consejo le puede dar a la juventud, profesor? ¿Qué es lo que le gustaría dejarle como mensaje a las personas que les gustaría estudiar esta carrera tan preciosa que ustedes llevan y que los lleva a romper la frontera no nada más del idioma, sino de las fronteras físicas y de estarse situando en a lo mejor un día amanece en Alemania, otra en Ginebra, otra en Italia? ¿Qué les puede usted decir a estas personas que quieren dedicarse a algo como la ciencia, algo como lo que usted hace? No, en Pachuca, estoy regresando de Pachuca. Yo andaba en Pachuca, este, también, Si no, no nada nada más se más en mueve Ginebra. internacionalmente, también conoce este espacio. Este, Mira, sí, bueno, eso también me sirve para contestarle a Vicente García Rodríguez, que escribió también aquí Sí, por una favor. pregunta más o menos en esa dirección, más o menos en la misma dirección. Eh, ¿Qué me inspiró para estudiar física? Pregunta él. ¿Y qué lo sigue inspirando? Es una pregunta difícil, ¿ah? Es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que primero que es diferente para cada persona, que cada persona tiene sus motivos, tiene probablemente sus razones eh, y los sentimientos que lo llevan a hacer lo que hace. En mi caso,
sí puedo yo recordar desde niño que tuve la curiosidad y el sentimiento de tratar de entender cosas que sigue estando ahí. Es decir, es esencialmente lo mismo que las sensaciones que yo tenía cuando me encontraba en el cuarto año de primaria, en el quinto año de primaria, que todavía puedo recordar, ¿no? Ujú. Probablemente antes, pero que pueda honestamente recordar experiencias concretas. Sí, hay un sentimiento, una cierta curiosidad que quizá es la que me movió toda la vida a ir haciendo lo que fui haciendo, la carrera que fui haciendo. En ese sentido, no creo que pueda decir nada más profundo que eso. Hay un cierto deseo, interés, en mi caso, nato. Es decir, no es algo que yo haya adquirido a través de algún método especial. Ahora, lo que sí, en todo caso, es quizá importante y va a la segunda parte de la pregunta, es qué uno puede hacer o qué uno debe hacer si uno tiene un cierto interés. Y aquí lo que yo podría decir es que simple y sencillamente sigan, que se percaten de esa cualidad o de ese interés o de esa característica o de su propia personalidad y la sigan y la persigan con toda la perseverancia que puedan, de la que puedan echar mano. Eso sería lo que yo diría, ¿no? Yo soy de Chihuahua, de un pueblo pequeño en el que no existía una universidad ni grandes escuelas y y en el que uno crecía bastante aislado del mundo, sin saber lo que significaba ser científico o ser un investigador. Y no obstante, uno logra salir de ahí y logra hacer una carrera. Entonces, en ese sentido, esa sería mi recomendación. Actualmente hay muchas mejores maneras de enterarse de lo que ocurre y de los medios y de las posibilidades que van surgiendo para que uno pueda hacer lo que uno quiera hacer, pero es fundamental que la gente esté convencida de que se puede hacer. Y ese sería en todo caso lo que puedo decir, que la gente tenga esa, esa energía, esa fuerza para seguir con perseverancia algo tan importante como es darle su lugar a ese sentimiento de curiosidad o de asombro que le despierta una tal o cual experiencia, cualesquiera que sea, ya sea de la naturaleza o por el arte o o por la técnica o por la política o por lo que sea, pero que entonces se percate de ese deseo, de ese interés y que lo persiga. Esa sería mi recomendación, ¿no? Sí, profesor. Eh, ¿Tiene de parte de usted alguna pregunta que le hayan hecho llegar en directo, profesor? ¿Algo más? Sí, tengo acá una pregunta de Tuxpan, de José Abraham Hernández Gómez, que nos está escuchando en Tuxpan, dice. Y me pregunta qué opino acerca de los universos paralelos o los multiversos. Mira, qué pregunta, venga de ahí. Esto es, esto es, ok, a ver si no me voy muy de largo. Eh, También ha existido desde hace mucho tiempo la idea de los universos paralelos, ¿no? Sí, profesor. Es una idea bastante vieja. Hay incluso datos curiosos alrededor de estas ideas de multiversos paralelos. Yo en algún momento comentaba en una de mis charlas que probablemente se dio, o por lo menos se popularizó en estas revistas historieta de Superman, ¿no? En los años 60 salió una historieta de Superman en la que de manera muy interesante se planteó el problema de los universos paralelos. Y es una idea que sigue estando vigente. Yo supongo que los autores de Superman estaban muy enterados de lo que estaba ocurriendo en la física, de las ideas que se estaban gestando, ¿no? Porque lo plantearon como una historia.
Entonces resulta pues hasta una buena historia para explicar qué es lo que significa. Eh, en ese número, en esa historieta de Superman, se le ocurre en algún momento a Superman viajar atrás en el tiempo hasta Washington, visitar ahí el Teatro Ford en 1876, debe haber sido, no me recuerdo muy bien, pero debe haber sido 1876, cuando a las 8 de la noche en el Teatro Ford un individuo se acercó, se metió por el escenario, la parte de atrás del escenario, para llegar Ajá, hasta la cabina donde se encontraba el presidente Abraham Lincoln y darle un disparo en la cabeza. sí, Así moría uno de los grandes líderes políticos de los Estados Unidos, cambiando la historia por completo, lo que vendría después, con un asesinato del que todos sabemos ocurrió en el Teatro Ford. Entonces, Superman, en un momento de ocio, se le ocurre viajar atrás en el tiempo y evitar un tal, una tal desgracia, una tal tragedia. sí, Entonces, todos sabemos que Superman de pronto le da por volar y empezar a dar vueltas a una gran velocidad en el cielo y con eso viaja hacia atrás en el tiempo, ¿no? Los que leíamos las historietas de Superman sabemos sí, esa, esa capacidad del héroe, ¿no? Entonces lo hace y llega efectivamente al Teatro Ford unos minutos antes, cuando justamente el asesino está a punto de disparar contra Abraham Lincoln y logra tomar la pistola y hacer obviamente un nudo, ¿no? Porque así tiene que ser, un nudo en la pistola que impide que salga el disparo. Evita de esta forma que Abraham Lincoln sea asesinado y entonces, una vez realizada la obra buena, Superman regresa al presente. Entonces otra vez realiza su vuelo y aparece nuevamente entre nosotros. Eh, se, se, se convierte en Clark Kent y se va de inmediato a la librería de los Estados Unidos, a la National Library, ¿no? Y entonces busca en los volúmenes de historia para esperando que va a encontrar una historia completamente distinta, ¿no? Porque pues el presidente Abraham Lincoln no fue asesinado. Cuando empieza a abrir los libros de historia en la biblioteca, se da cuenta de que la historia es exactamente la misma, de que nada cambió, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de haber viajado atrás en el tiempo y haber evitado que Abraham Lincoln sea asesinado. Los libros de historia siguen diciendo lo mismo: Abraham Lincoln fue asesinado. Entonces Superman no entiende qué fue lo que ocurrió. Pasan algunas historietas y los que son aficionados pues siguen leyendo ávidos, porque claramente la historia quedó abierta. Así que unos números después aparece de nuevo Superman con una idea. De pronto se le ocurre que algo muy interesante ocurrió en su viaje al pasado. Y es que en el momento en que se encuentra girando, volando a una gran velocidad, se abre la posibilidad de incursionar en un otro universo. Y él supone que eso debió haber ocurrido y en su camino de regreso tomó el camino que lo trajo al mismo universo en el que estamos viviendo, en el que la historia siguió ocurriendo como venía, siguió el curso que tenía. Abraham Lincoln fue asesinado en este universo. Pero al viajar al pasado y evitar que fuera asesinado, en ese momento, en ese preciso instante, debió haberse generado un otro universo en el que Abraham Lincoln no fue asesinado. Entonces Superman viaja y de regreso tiene el cuidado de tomar el camino adecuado para ingresar en ese universo paralelo. Efectivamente, lo hace y constata que en la librería correspondiente, en la biblioteca correspondiente, en los libros, Abraham Lincoln nunca fue asesinado, murió algunos años después de muerte natural, pacíficamente, y la historia ha cambiado por completo. Es un universo distinto que siguió un curso diferente. Esta idea que planteó en los años 60 la historieta de Superman me parecía a mí siempre muy interesante, muy llamativa, pero es una historia que los físicos teóricos toman muy seriamente.
y es un poco la idea que subyace a la idea de multiversos. La idea de que puedan existir muchos universos les representa a los físicos de la mecánica cuántica una solución a las diferentes posibilidades que existen en cada proceso del universo. Es una idea, por supuesto, teórica, es una, es una hipótesis, hay que decirlo, es una abstracción y un sueño y una idea que no ha sido ni puede ser hasta el momento comprobada, hay que decirlo con toda claridad eso, pero es una idea interesante en ese sentido, a ese nivel, al nivel teórico, de explicar una gran cantidad de fenómenos. De tal suerte que los físicos actuales, físicos teóricos de cuerdas, plantean la existencia de un paisaje de multiversos, ¿no? Por ejemplo, Leonard Susskind lo planteó en esos términos. Él habla del the cosmic landscape, paisaje cósmico de multiversos. Es decir, un paisaje en el que hay muchísimos universos con diferentes historias y todos ellos existen y todos ellos le dan una probabilidad de existencia. Tiene consecuencias bien interesantes. A mí es una idea que me llama mucho la atención y que me parece fantástica porque da respuesta a una pregunta más profunda de la que ya prefiero no entrar porque me alargaría mucho, pero que tiene que ver un poco con la idea de religión y del determinismo que da origen al universo, pero de eso ya conversaremos en otra ocasión. Y por favor, siéntase en completa confianza. Este espacio es de usted, profesor. De verdad, es ¿cómo decirlo? Es empezar a tratar de, es como empezar a caerle los veintes cuando usted, yo lo llego a escuchar a usted con estas explicaciones que me da de cómo entonces si llegan a cobrar cierto sentido este tipo de historias como esta, la de Superman que nos relata, y que en su momento, vaya, pues también de alguna manera reflejaron en esta película de los ochentas de Volver al Futuro, ¿no? Cuando regresan al pasado, lo modifican, se encuentran en el presente futuro y entonces ven que todo cambió. De alguna manera va en ese sentido. Y de acuerdo a lo que usted nos cuenta, cuando menos en estas explicaciones sí hay algún sentido del multiverso. Desde luego, tiene esas, por ejemplo, resuelve ese problema de los viajes en el tiempo, ¿no? Resuelve el problema de la paradoja del abuelo, Ah, claro. de la paradoja del reloj, se resuelve gracias a la idea de multiversos. Pero algo que a mí me parece todavía más profundo, por lo menos al nivel filosófico, Ujú. por lo menos para los filósofos, porque para los físicos esto resulta demasiado alejado de la realidad. Sí. Para los físicos esto difícilmente entra en una discusión sin que haya algún físico que empiece a protestar, ¿verdad? Ujú. Pero sí al nivel filosófico me parece muy relevante porque uno de los argumentos más fuertes, quizá el argumento más fuerte en favor de la existencia de un agente externo que da origen al universo es la idea de las constantes naturales. El hecho de que en nuestro universo existan unas ciertas constantes con ciertos valores muy precisos para hacer posible que nosotros existamos. El hecho de que la interacción eléctrica entre dos cargas se dé con una determinada intensidad, de que la fuerza gravitacional sea exactamente como es, con la fuerza, con la intensidad con la que lo es, el hecho de que las leyes de la naturaleza sean como son, con los números de las constantes naturales exactamente como son, que la carga del electrón sea 1.66 tal coulombs, etcétera, Ujú. es un excelente argumento para la gente que considera la necesidad de introducir un agente externo en el origen del universo. Es un muy buen argumento. Y una muy buena respuesta contra ese argumento es la idea de multiversos. Es exactamente la respuesta equivalente, contraria, con una fuerza y con una profundidad equivalente para entender el origen del universo desde una perspectiva distinta, en la que no sea necesaria la presencia de un agente externo. Por eso es que es una idea
muy, muy profunda, en ese sentido más filosófico, ¿no? Eh, sí, es que, vamos, da para muchas otras tantas, ideas, ¿no? Bueno, dejo que maten a este presidente, ¿no? El que usted nos decía hace unos momentos, que era el de los Estados Unidos. Dejo que lo maten para que la historia siga su curso y entonces van a haber unos, beneficios, pero la contra es que voy a hacerme corresponsable de su asesinato porque no voy a intervenir. Es decir, hay una cuestión ahí muy profunda al respecto de lo que nos cuenta esta serie de explicaciones del multiverso. Profesor, nos cuentan por aquí una pregunta, que si usted está de acuerdo con lo que Stephen Hawking en estos momentos está afirmando al respecto de que puede ser atravesado un agujero negro. A ver, primero que nada, déjame decir que mi postura con las ideas teóricas es también muy clara en el sentido ese, de que son ideas teóricas. Ok, Y por otro lado, soy muy crítico con lo que yo considero en nuestros tiempos también ha sido ha caído quizá incluso la física teórica en una situación un poco degenerada de ideas sin ton ni son. Desde mi punto de vista, Stephen Hawking es uno de ellos. Es uno de estos personajes que si bien tienen un cierto prestigio y tienen una cierta carrera como físico, sí, también creo que han perdido por completo el piso de lo que significa la física como ciencia. qué fuerte. La física como ciencia es una física experimental que Sí, sigue un método de observación y de verificación de las ideas. claro. Y, y existe también todo un círculo de físicos teóricos que pierden por completo esta visión y que se dedican a especular y a decir casi cualquier cosa que se les pueda ocurrir porque consideran que es posible y que es viable. Entonces, en ese sentido soy muy crítico. En ese sentido, y en particular con Stephen Hawking, con otros, algunos de ellos grandes físicos como Nambu, que en algún momento se atrevió a decir que la física ya podía caminar sin experimentos, que ya solo era No, cosa bueno. de ideas. Es incluso un temor para una buena cantidad de físicos el que nos aproximemos en algún momento a una edad oscura en la que otra vez la filosofía empieza a predominar sobre las ideas Ujú, científicas que buscan el respaldo en la observación y en la experimentación. sí, El que los personajes que cobran importancia en los medios y que tienen influencia en toda una época, en la manera como piensan los jóvenes, sean justamente los que especulan sin ton ni son, eh, a veces usurpando el nombre de científico, es algo que yo critico. Yo pienso, y no quiero tampoco ser extremadamente duro con Stephen Hawking, a quien yo considero que ha tenido grandes ideas también, pero creo que, que en muchas de las ocasiones disvaría, ¿no? Para decirlo de manera más amable posible. Es hablar, por ejemplo, de agujeros negros cuando la evidencia que tenemos de la existencia de agujeros negros todavía es discutida. Hablar de las propiedades de estos objetos cuando difícilmente estamos todavía viendo la posibilidad de establecer su existencia es un ejemplo de estos desvaríos, ¿no? Y, y no es la única vez que Stephen Hawking lo hace, ¿no? Un poco, quizá una manera de ilustrar lo que quiero decir sobre esta discusión entre los físicos, a lo mejor la ilustra muy bien Peter Higgs, ¿no? Peter Higgs es inglés, vecino cercano de Stephen Hawking. Y cuando se buscaba el Higgs en los experimentos, en el gran colisionador de hadrones, y cuando los primeros 2 años todavía no se tenía una señal clara, eh, se le ocurrió a Stephen Hawking, con su afán de protagonismo y
de jalar las luces de los proyectores, Caray. se le ocurrió hacer una apuesta pública con Peter Higgs y decirle, este, apuesto a que no existe el Higgs, ¿no? ¿Así de ese tamaño? Sí, sí, está en los medios. Entonces Peter Higgs le contestó, creo, de una manera bastante ilustrativa de lo que los físicos más fenomenológicos y experimentales pensamos de esas cosas. Le contestó, cierra la boca, no sabes de lo que estás hablando. Y a los pocos meses se Sas. verificó porque apareció el Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones, ¿no? Pero es un poco la idea esta, ¿no? De personajes que aprendieron rápidamente a vivir en los medios con declaraciones espectaculares que aparecen en los diarios en Sí, primera claro. plana. Cuando Stephen Hawking se abre la boca, todo el mundo se lo publica, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Creo que ya fui muy duro. Probablemente se deba a que ya se acercamos a la medianoche, ¿no? No, hombre, ahorita le han de estar zumbando las orejas a Stephen Hawking. Eh, No creo que le preocupe mucho lo que yo diga. Oiga, profesor, aquí me están preguntando, pregúntele al doctor acerca de los principales problemas que encuentra usted en la mecánica cuántica. ¿Cuáles son los retos por venir en mecánica cuántica, profesor? Uh, es, uh, es complicado, ¿no? Es decir, la mecánica cuántica, eh, quizá el problema más fuerte que enfrentamos con la mecánica cuántica es la idea de que sabemos que es una teoría extremadamente exitosa para describir el mundo microscópico. Ujú. Lo sabemos, no tenemos nada que nos muestre que hay algo incorrecto en la mecánica cuántica. Y por tanto, lo más preocupante es que no tenemos la manera de describir en ese marco de la mecánica cuántica a la gravitación. Ese es el problema más grave. Es decir, que siendo una teoría tan exitosa, sabemos que no es correcta. Un poco para decirlo con sencillez. Porque debe existir algo más. Porque no es una teoría que nos permita describir a la gravitación. Entonces, es terrible que tengamos una teoría extraordinaria, exitosa, pero que sabemos que es incompleta. Debe ser incompleta. Es muy bueno saber que es una gran teoría porque lo que venga después, que nos permita describir más fenómenos, debe reducirse a esa teoría mecánica cuántica porque es muy exitosa. Eso es bueno, Claro, eso es fantástico. Pero sabemos que es incompleta por ese hecho. Quizá es eso lo más fundamental alrededor de la mecánica cuántica, ¿no? eso es. Y tiene sentido porque ¿cómo es posible que dos grandes explicaciones o dos grandes juegos de grupos de teorías, la mecánica cuántica por un lado y la teoría general de la relatividad o la especial, según se le quiera ver, pueden ambas describir el mundo tal y como lo contemplamos, pero ambas estructuras de explicaciones no compaginan enteramente? Sí, la mecánica cuántica, hasta donde he podido lograr entender de lo que he leído, puede explicar muchas cosas de lo que en la física de Albert Einstein en sus teorías sí describe, pero al momento de llegar a la gravedad es en donde las teorías empiezan a diverger. De ahí la importancia de encontrar una teoría del todo, tal cual nos estuvo señalando hace unos momentos. Podría ser algo como lo más, eh, no sé si sea lo más pretencioso, pero sí lo más buscado, lo más soñado de los teóricos en la física actualmente que están estudiando en este tipo de cuestiones, profesor. Es correcto, es correcto. Eh, Vemos cómo se comporta el mundo microscópico, lo podemos describir en términos de la mecánica cuántica, pero cuando empezamos a agrupar a las partículas para formar átomos, y estos átomos todavía los podemos describir con la mecánica cuántica, pero luego los juntamos para formar moléculas y todavía podemos tener una descripción cuántica de estas moléculas. Ujú. Solo que cuando empezamos a juntar moléculas, de alguna manera, esa descripción
desaparece. El carácter cuántico de los objetos desaparece a medida que se hacen macroscópicos. ¿Cómo se da esa transición? ¿Por qué deja de ser funcional la mecánica cuántica cuando los objetos se hacen grandes? Son problemas fundamentales que no entendemos y que tienen que ver quizá con esa manera de enlazar a los diferentes mundos, al mundo microscópico, con nuestro mundo y con el mundo macroscópico, ¿no? Ahí es donde están los problemas más serios de la física moderna, creo yo. Sí, profesor. Eh, Preguntarle algo más, profesor. ¿Tiene de su lado alguna pregunta que le hayan generado de manera particular? Aquí ya no me han llegado más preguntas. Ok. Me llega un comentario de mi prima Norma Brown, que está en Estados Unidos escuchándome, que me da mucho gusto nada más, pero no plantea preguntas. Un saludo hasta allá, hasta ¿dónde dice que se encuentra en la Unión Americana? En Estados Unidos, sí, En en El Estados Paso. Unidos. Un saludo hasta allá, aquí a la familiar de nuestro invitado Gerardo Herrera Corral. Profesor, yo quisiera hacerle extensiva la invitación para que en el futuro nos pudiéramos llegar a encontrar nuevamente en este espacio si le es posible, porque ya me contaba usted que hay temporadas que no se encuentra usted en territorio nacional y se le complica. Entonces yo quisiera dejarle abierta la posibilidad, si más adelante le es posible, que nos pudiéramos volver a encontrar en este espacio. Desde luego, con mucho gusto. Efectivamente, no me cuesta trabajo hacerlo de manera rutinaria. El próximo viernes, por ejemplo, estaré en Chihuahua. Ajá, De manera que sería complicado, desde luego que por internet tú no siempre puedes, pero estar en diferentes circunstancias siempre conlleva otros compromisos y así demás, por entonces supuesto. no podría, por ejemplo, pero desde luego que podemos ir agendando por ahí, a lo mejor alrededor de algún tema en especial, con gusto en los meses por venir, ¿no? Por ahí podemos ir viendo. Profesor, nuevamente le quiero agradecer profundamente su paciencia, su cordialidad para con este espacio, para con esta persona a quien le está hablando y y ojalá que exista esa posibilidad de volver a encontrarnos aquí. De veras le mando un fuerte abrazo, me siento de veras honrado con esta presencia y pues no me queda más que agradecerle a nombre del público que nos está escuchando y a nombre propio también. No, pues al contrario, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por tu interés. Como probablemente se nota, por lo menos ya me lo han dicho, me gusta hablar de esos temas, me gusta hablar de los temas que me interesan, en los que trabajo, porque también son temas que me apasionan, así que lo hago cada vez que tengo la posibilidad y la oportunidad, en ese sentido es fantástico. Hacerlo en un viernes por la noche es además peculiar porque estarán escuchándonos todos los que no tuvieron nada que hacer los viernes en la noche, yo soy uno de ellos. Entonces, habla de un público muy selecto. En ese sentido me da también mucho gusto. Por supuesto. Así queda pues la invitación a encontrarnos nuevamente en un viernes para que se sientan también a gusto de hablar de este tipo de temas que son apasionantes. Estamos hablando de la frontera de la ciencia, de lo que sabemos y de lo comprobable. Y pues de veras yo desde aquí le mando un gran aplauso, de veras muchas gracias profesor, y ojalá que nos volvamos a encontrar. Cuídese Ah, mucho ok. por favor. Muchas gracias, encantado. Hasta luego, que tengas un buen fin de semana. Excelente fin de semana también por usted profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues entonces, a ver, déjenme ajustar aquí los niveles de audio. Nos encontramos entonces con la presencia del doctor Gerardo Herrera Corral, doctor en ciencias, investigador, líder del equipo mexicano, el detector del detector ALICE de iones pesados en el Gran Colisionador de Hadrones.
Yo no quiero despedir esta emisión sin antes reconocer que yo cometí hace unos momentos un error, una fe de erratas. Decía yo que eh, Charles Darwin había descubierto bueno, no había descubierto, había dado con la explicación de la eh, teoría de la evolución con Lyell, y eso no es real. Eso lo realizó en conjunto con Alfred Russel Wallace. De hecho, Wallace fue el que dio primero con la teoría para darla a conocer al público general, pero lo hizo con de la mano de Darwin. Entonces, como Darwin ya había trabajado eso de hace tiempo atrás, pero no lo había publicado, fue justamente el trabajo de Wallace que lo impulsó a publicar esa obra. Y entonces, siendo así, Wallace en un acto de caballerosidad le cedió el lugar a Darwin porque él había trabajado en esta cuestión. Entonces, la teoría de la evolución fue dada a conocer en conjunto por Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. Entonces, ahí el apunte de fe de erratas. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho, por favor. Espero que se la hayan pasado de maravilla. Para mí fue un honor haber transmitido esta emisión en conjunto con el profesor Gerardo Herrera Corral. El doctor nuevamente estará en estos micrófonos en su momento. Yo se los estaré haciendo llegar en el espacio de Cuántico. Permítanme compartirles a ustedes la dirección para que ustedes puedan tenerla presente en la programación de lo que es este espacio en donde tratamos de ciencia y tecnología. Les hago por aquí extensiva la dirección de Cuántico Oficial. Así nos encuentran, cuántico.oficial en Facebook, y así nos pueden localizar para el momento de saber en cuánto va a volver el profesor, o si quieren saber de temas de ciencia y tecnología. Ustedes pueden proponer los temas en este espacio. Si quieren algún tema específico, aquí los vamos a lograr para ustedes. Cuídense mucho, por favor. Ahora sí nos retiramos. Que descansen. Un abrazo a donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, y gracias por haber estado aquí.